cara. Por extremidades, en vez de manos, tenía como dos especies de pinza. Y lo que más le llamaba la atención de estos testigos sobre estos tres ufonautas, estos tres seres. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Hola amigos de Orden del Tiempo, soy Bernardo y bienvenidos una vez más a mi humilde canal aquí en YouTube. Antes de todo, si no estás suscrito, por favor dale a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y por favor un pulgar hacia arriba porque ahora mismo YouTube premia el algoritmo para que se vayan moviendo los vídeos con los likes y lo vayan recomendando tanto a suscriptores como en este caso a nuevos rincones y nuevos espectadores, que sería una ayuda maravillosa. Vamos a comenzar con una abducción en el año 1973, 11 de octubre, en la zona del Mississippi, Pascagoula. Una abducción extraterrestre, sin duda una de las más extrañas, inquietantes y que también tiene su eco con un hecho ocurrido aquí en una base militar española. El secuestro de Pascagoula o este expediente ovni ocurrido en Estados Unidos, año 1973, un 11 de octubre, sin duda uno de los más inquietantes y que tenemos a dos testigos, uno de ellos Galvin Parker de unos 19 años y el otro Charles Hickson de unos 42 años de edad, ambos pescadores tanto del río Mississippi como de la zona de Pascagoula. Tanto Charles como Calvin eran pescadores, se encontraban en el muelle, en este caso del río Pascagoula, en la región del Mississippi, y eran sobre las 10 de la noche cuando estaban tranquilamente a punto de abandonar su jornada laboral, cuando en el cielo vieron algo realmente extraño. Vieron como una especie de huevo o una especie de almendra, un objeto ovalado y brillante que descendía desde las alturas hasta el suelo. Ambos testigos pues se quedaron sorprendentes ante ese hallazgo porque era algo que no habían conocido en todos los años, ¿no? Eran como algo puramente de ciencia ficción lo que les había ocurrido o lo que estaban llegando a ver. Tanto ambos testigos, Charles Hickson y Calvin Parker, pues describieron exactamente lo mismo. Esa nave ovalada con forma de huevo, con forma de almendra, se puso básicamente a ras del suelo y de su interior emergieron tres figuras, tres horribles figuras que poco o nada tienen que ver con el ser humano. Ellos se asustaron porque no sabían lo que estaban viendo. La descripción de esta figura, ellos hablan de 1,70 m, 2 metros, piel muy arrugada, no tenían cara. Por extremidades, en vez de manos, tenía como dos especies de pinza. Y lo que más le llamaba la atención de estos testigos sobre estos tres ufonautas, estos tres seres extraterrestres, como lo queramos llamar, era que tenían como tres especies de antena, una frontal y dos laterales o cuernos o como lo queramos llamar. Ellos dicen que lo siguiente que recuerdan es estar dentro de aquella nave y como un gran ojo, en algunas versiones apunta un ojo mecánico, una especie de escáner, lo estaba analizando a ambos. El siguiente recuerdo lúcido que tienen ambos es de nuevo estar en el muelle y no había ningún rastro ni de aquella nave ni de aquellas entidades presuntamente extraterrestres. Fueron y lo denunciaron ante la policía. Un hecho que le cambió la vida a estos dos pescadores. Incluso el propio Charles Hickson fue el más abierto a
producir, a dar entrevistas hasta su fallecimiento en el año 2011, porque él no se podía explicar qué había ocurrido aquella noche a orillas del río Pascagoula el 11 de octubre de 1973. En cambio, Calvin Parker fue más experimental, entre comillas, publicó un libro sobre el encuentro extraterrestre que habían tenido tanto su compañero Hickson como él. Incluso en el año 1993 hizo una regresión hipnótica y empezó a describir, ¿no?, como una especie de FM, una especie de uso a describir una experiencia cercana a la muerte, lo cual dejó como una especie de profecía hacia el futuro, ¿no? Todo esto lo iban hablando y quedó registrado desde el 93 hasta prácticamente a día de hoy. En esas regresiones él vio extrañas visiones de un hipotético futuro donde había una gran enfermedad a lo largo del mundo, que millones y millones de personas pues fallecían, ¿no? Actualmente esto se ha interpretado por el propio Calvin Parker, que lo que él vio fue nada más ni nada menos que la gran pandemia mundial que que se ha cumplido 3 años oficialmente, ¿no? Aquí en España todo comenzó, el decreto, ¿no?, del confinamiento en marzo, justamente en estas fechas de 2020, con el famoso, un nombre que no se puede mencionar en YouTube porque cancelan el vídeo, ¿no?, con el COVID-19. Además también habló de una guerra que de dos potencias lejanas, en este caso a Estados Unidos, y quizá una de las interpretaciones, porque es cierto que desde el 93 hasta el momento que estoy grabando o publicando este vídeo se han dado diferentes conflictos bélicos, sobre todo generalmente protagonizados por Estados Unidos gran parte, pero las visiones que tuvo Parker no hablaban de que Estados Unidos sea el gran protagonista, no uno de los protagonistas de estos conflictos bélicos, sino eran potencias que se echaban la culpa la una a la otra. Y podemos tener en la mente, ¿no?, el conflicto actual en Ucrania. Pero sin duda hay un hecho muy llamativo que podemos relacionar el caso de Pascagoula en el año 1973 con otro caso ocurrido aquí en España en 1976, justamente en Extremadura, en la base militar de Talavera la Real. Un grupo de militares vio cómo extrañas luces aparecían en el cielo, aparecían extraños sonidos y cómo entró en la base militar un humanoide, una especie de entidad, según iban describiendo, era una especie de hombre que andaba con los brazos abiertos, muy luminoso, resplandecía un color verde. Los perros de los militares salieron corriendo del pánico y del terror sobre aquella extraña presencia. Muchos militares pues apuntaron a aquel extraño ser, le dieron el arto, no se paraba y empezaron a disparar y las balas no le hacían absolutamente nada. Uno de estos militares, al igual que le ocurrió a Calvin Parker, tuvo experiencias cercanas a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte que José Antonio Caravaca describe en su teoría de la distorsión como el fenómeno OVNI. También tiene su paralelo, ¿no?, con, en este caso, experiencia cercana a la muerte, con esas visiones que tenemos en extremi, ¿no?, en un punto de nuestra vida bastante crítico o incluso a punto de ser un conflicto o un hecho religioso, ¿no?, porque según la teoría de la distorsión, el fenómeno OVNI, tal y como lo conocemos a día de hoy, puede ser algo muy amplio y que se manifieste en diferentes variedades, tanto en manifestaciones religiosas como en este caso lo que tenemos en mente, ¿no?, cuando ahora escuchamos de OVNI, pues es la cierta nave, pero comparten patrones y características similares.
También el suceso de Pascagoula fue un suceso muy criticado, sobre todo, ya sabemos, por algunos investigadores y algunos periodistas sobre el caso, que fueron muy de lleno al asunto, sobre de que todo era una especie de montaje, quizás si habría ocurrido algo, que ambos pescadores hubiesen entrado en pánico. Incluso muchos afirman que estas visiones que tuvo Calvin Parker fue porque realmente se desmayó y todo fue producto del subconsciente. ¿Por qué? Porque todo aquello quedó recogido e investigado, en este caso por investigadores escépticos, como el caso de Joe Nickell, o también investigadores, en este caso también escéptico, pero relacionado con los ovni, Philip J. Krause, que defienden que todo este caso es un fraude, porque no hay mucha prueba concluyente, tan solo el testimonio de estos dos hombres que se beneficiaron económicamente a posteriores, bien por la creación de un libro, por entrevistas o incluso por diferentes charlas que se van dando en conferencias relacionadas con el mundo de la ufología y de los ovnis en Estados Unidos. Así que estamos ante un caso muy llamativo, muy peculiar y sobre todo que nos aportan características sobre qué realmente pueden ser estos ufonautas o estos navegantes del cosmos de dimensiones paralelas que llegan hasta aquí y aparecen, ¿no?, con esas formas tan surrealistas, con esas formas que rompe el molde de lo que nosotros pensamos o de la imagen arquetípica de los extraterrestres, ¿no? Como por ejemplo grises, grandes ojos, cabezones, etc. Cuando aquí básicamente lo monta como una gran gusano, una especie de lombriz con dos extremidades inferiores y dos superiores, que en este caso, que en vez de mano tenía pinza, y esos tres protuberancias o tres especies de cuernos sin ningún tipo de orificio con boca, oreja, no tenía ojos ni tenía absolutamente nada. Que realmente eran aquellos tres seres que salieron de aquel objeto ovalado, aquel objeto en forma de almendra o de huevo, y se presentaron ante estos dos pescadores de 42 años y 19 años en la zona de Pascagoula, en el río Mississippi, Estados Unidos, año 1973. Soy Bernardo, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, por favor, me gusta, bueno, like, me gusta lo mismo. Comentad cuál es vuestra opinión para que genere un debate aquí en el canal. Suscríbete en el caso que no lo has hecho, y como siempre nos vemos aquí en orden del tiempo. Un saludo y hasta pronto, amigos.